Hola, buena noche. Mi nombre es Alberto Lerista Juárez y les damos la más cordial bienvenida a esta pequeña plática de la integración de la personalidad y los sueños desde el enfoque gestáltico. Y esta plática forma parte de nuestro encuentros gestálticos que estamos realizando cada mes para tenerlos al tanto de lo que es la terapia gestáltica y pues todo lo que implica y todo lo que va con ella. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto verlos nuevamente y pues vamos a dar comienzo con esta pequeña charla sobre el trabajo de sueños con la metodología gestáltica. En principio, bueno, quiero platicarles que el estudio de los sueños no es algo nuevo, ¿no? De hecho, tradicionalmente la gente siempre ha buscado como dar una explicación a este fenómeno. Desde tiempos inmemoriales siempre ha buscado la explicación. Tenemos referencias en la Biblia, por ejemplo, de José el Soñador, que es un caso muy conocido, que es una persona que a través de los sueños pues revelaba la voluntad divina y hacía que las personas tomaran decisiones en función a eso. Y vamos encontrando episodios de este tipo en otros libros importantes hasta que llegamos a la etapa científica, ¿no? Con el estudio de la medicina y todas estas cuestiones que tienen que ver con el comportamiento. Específicamente empezamos a trabajar en la idea de los sueños desde las primeras ideas de Sigmund Freud, ¿no? De hecho, se le considera a este autor el padre de la psicología, quien de alguna manera pone atención al trabajo con sueños. ¿Por qué para él son importantes los sueños? Bueno, y para mí sí es importante como retomar la idea que él tuvo, el pensamiento que lo llevó a investigar los sueños, para que vean la importancia que tiene para estos métodos de introspección, de análisis, entender los sueños. Sigmund Freud trabajaba con personas que tenían problemas severos, ¿no? Problemas de personalidad muy serios, personas con trastornos psicóticos, personas que tenían trastornos delirantes, etcétera, etcétera, alucinaciones, todo este tipo de cosas. Y entonces, en su afán de buscar explicación, él se cuestionaba de cómo podía él comprender a este tipo de personas y desde qué experiencia podía hacerlo, porque lo más cercano, ahí descubrió esto que para él fue importante, que la experiencia más cercana a una alucinación, a un delirio, es un sueño, ¿no? Y entonces, bajo esta premisa de que lo más cercano a un delirio y una alucinación son los sueños, empezó a investigar sus propios sueños. Y entonces escribió toda una obra que se llama La interpretación de los sueños, donde plantea básicamente el comportamiento de la mente inconsciente. Es una aproximación muy real a la experiencia del inconsciente. Entonces fíjense bien porque de alguna manera Freud desde ahí nos da la pauta de por qué es importante comprender los sueños, ¿no? Y la mecánica que utilizó, digo, se me hace un razonamiento muy inteligente plantearlo desde ahí y empezar a analizar lo que pasaba con... Y descubrió cosas muy interesantes, ¿no? Sobre todo que hay residuos de lo que vivimos en el día que aparecen en los sueños. Habitualmente eso pasa, ¿no? Tenemos una actividad y en la noche soñamos cosas relacionadas a veces con lo que hemos vivido en ese día o en días cercanos. También va descubriendo esta parte donde los sueños tienen incursiones, elementos que rodean a la persona que sueña, por ejemplo, ruidos. Cuando estamos soñando, los incluimos dentro del sueño, experiencias, ¿no? Y entonces, bueno, el sueño es toda una situación importante para comprender lo que pasa con la mente inconsciente. Y precisamente Freud descubre dos principios que son fundamentales y aplicables a todo el trabajo que después se realiza con los sueños. Entendamos que el sueño, en principio, es una aportación de la mente inconsciente, ¿no? Y valdría la pena explicar un poquito a qué se refiere Freud desde el inconsciente. Y el inconsciente para él es una parte de la estructura de la mente donde hay un repositorio de información que siempre ha estado ahí, ¿verdad? Y que de alguna manera está lejos del alcance de nuestra conciencia. También hay elementos que en algún momento han sido conscientes, que son depositados posteriormente ahí y que se mantienen ahí durante mucho tiempo, ¿no? Y para mí es claro explicarlo de la siguiente manera, ¿no? Pensemos que las tres estructuras de la mente que él plantea son la mente consciente, la mente subconsciente o preconsciente y el inconsciente. Y da el ejemplo de un iceberg, ¿no? Tomamos como ejemplo un iceberg. Cuando nosotros pensamos en un iceberg, vemos que la parte que flota es una parte pequeña y esa parte es comparada con la mente consciente. Comparado con todo lo que hay por debajo del mar, es una pequeña parte.
Y entonces nuestro consciente nos pone en contacto con lo que está en el presente, básicamente, con lo que sucede en este momento, aquí y ahora. Mi mente consciente está activa todo el tiempo, dándome cuenta cuando estoy despierto sobre lo que está pasando a mi alrededor, lo que está pasando conmigo mismo, lo que pasa con las personas. Y después de esta parte, de la punta del iceberg, hay una línea justo donde se delimita la parte que flota y la parte que está abajo. Esa parte es la mente preconsciente o subconsciente. Y ahí podemos tener acceso a ella haciendo un pequeño esfuerzo y recordando con intención algunas situaciones que nosotros hemos vivido y que no tenemos al alcance en este momento. Por ejemplo, si yo les pregunto su fecha de cumpleaños, ¿no? Pues no está presente ahora, pero si yo les pregunto, pues me van a decir el día tal, ¿no? Entonces, bueno, tuvieron que hacer un pequeño esfuerzo para tener acceso a esa información. Pero si yo les pregunto, a ver, ¿qué habrán hecho ustedes el 3 de marzo del año 2005? Pues a lo mejor algunos acordará, alguno no. Lo más seguro es que no. Lo que sí es cierto es que vivieron ese día y que la información que vivieron ese día está en alguna parte de su mente y justamente es en la parte de la mente inconsciente. Entonces, fíjense bien porque también quiero que piensen en estos estratos de la mente, en la mente consciente, en la mente subconsciente, en la mente preconsciente, como cuando vamos al mar y nos metemos a la playa, ¿verdad? Si ponemos atención, nosotros cuando estamos metiéndonos en el mar de a poquito, cuando da la luz en el agua, empezamos a ver pequeñas partículas de arena, ¿no? O sea, la superficie queda claro que es la parte consciente, pero después de que ponemos la vista en el agua, empezamos a ver pequeñas partículas de arena, ¿sí? Que van flotando, van subiendo, van bajando, pero abajo está todo el sedimento arenoso y que nosotros podemos comparar eso con la mente inconsciente. Entonces hay cosas que van a entrar de afuera hacia adentro, hacia el agua, y también cosas que van a salir de ese fondo hacia la superficie. Entonces la mente inconsciente tiene características muy particulares que se manifiestan específicamente en los sueños. Freud descubre dos principios. Uno de esos principios se le conoce con el nombre de condensación, que tiene que ver con el hecho de en un solo símbolo, en un objeto, poner elementos de varios objetos, ¿no? Y esto a veces nos sucede cuando alguien nos comenta que soñó a una persona, pero esa persona también tenía características de la otra, y empieza a decirnos una serie de situaciones que de alguna manera hacen que varios elementos tengan convergencia en un solo objeto. A eso le llamamos condensación, ¿no? Pero también hay otro que se llama desplazamiento, un fenómeno muy interesante, porque el desplazamiento lo que hace es quitar la intención original de eso que está en el inconsciente. Hagan de cuenta, piensen en un chorro de agua enorme y que al ser desplazado, ¿verdad? Va encontrando pequeñas represas o pequeñas llaves que van entorpeciendo el flujo fuerte de ese chorro de agua, y entonces lo que al final termina es siendo un pequeño goteo. Entonces nuestra mente inconsciente nos da información que a través del desplazamiento llega simplemente a manifestarnos una pequeña parte de lo que está sucediendo en el inconsciente. Otra forma de explicar esto del desplazamiento, y me parece una forma también muy sencilla, es por ejemplo el caso de una persona que llega a ser llamada por su jefe, su jefe superior, el jefe más alto de la organización, y le llama la atención y le reprende, ¿no? Y le dice cosas injustificadamente, porque el ejemplo va en ese sentido. Entonces regañan a esta persona, le llaman la atención, esta persona se molesta, se enoja, pero no es capaz de expresar el enojo con el jefe. Entonces lo que hace es, saliendo de ahí, ¿verdad? Si tiene subordinados, inmediatamente ese enojo lo va a transferir al subordinado. Y entonces el subordinado va a hacer lo mismo que él, no le va a replicar nada. Entonces, si tiene más subordinados dentro de la organización, esa persona va y le va a desquitarse con otro subordinado. Hasta que el último subordinado no tiene con quién replicar la situación, llega a casa y se desquita con la esposa. Entonces la esposa tampoco puede pelear con el marido, va y se desquita con los hijos. Y los hijos no se pueden desquitar con la mamá, van y se desquitan con el perro. O sea, quiero que se den cuenta cómo esa situación, ¿verdad?, se va diluyendo, se va desplazando, y ya su intención original nunca es manifestada ni expresa. El sueño también, ¿no? El sueño nos da información del inconsciente que, por ser tan abrumadora, nuestro inconsciente lo que hace es desplazar, es decir, de toda esa intención nos va a manifestar una pequeña parte. Esas son dos aportaciones muy importantes de lo que habla Freud sobre la dinámica del inconsciente. Naturalmente también descubre que el inconsciente es atemporal, ¿no? Es decir, no existe tiempo. Podemos soñar cosas que pasaron ayer, cosas que pasaron hace 10 años. Incluso hay quien dice que podemos
ver cosas que van a pasar, ¿no? Y bueno, ahorita voy a explicar un poquito esa idea de los sueños que algunas personas me dicen que tienen premoniciones, ¿no? Entonces, bueno, ahorita les platicaré eso desde la perspectiva de otro autor. Otra de las características de la mente inconsciente es que es un pensamiento no lógico, ¿verdad? No es un pensamiento secuencial, no es un pensamiento que tenga orden, sino llega información de manera desordenada y bueno, pues es una de las características básicas del inconsciente. No hay lógica, no hay una secuencia, no hay un orden, ¿verdad? Entonces, vean, estas características nos hacen entender que la información que aparece en el sueño tiene que ver básicamente con eso que está depositado en el inconsciente, ¿no? De una manera sutil, a veces disfrazada, a veces de manera abrupta, pero nos llega información que tenemos que ir entendiendo en su justa dimensión, considerando el desplazamiento, ¿no? O sea, lo que soñamos solamente es un pequeño remanente de toda aquella intención o energía que existe en la mente inconsciente. Entonces, lo que hace Freud es interpretar el sueño, ¿no? Es decir, la persona va y le cuenta el sueño y entonces él, de acuerdo a toda la metodología que él creó, va explicando los elementos que van formando parte del sueño. Habitualmente situaciones que han sido reprimidas, situaciones que han sido no elaboradas por la persona. Entonces, bueno, el método que utiliza Freud es la interpretación, ¿no? Alguien me da su sueño y desde mi experiencia yo le digo de qué se trata la historia del sueño. Entonces, Freud habla de los sueños como el camino regio al inconsciente, es decir, el camino directo hacia la comprensión de la mente inconsciente. Claro, en la mente inconsciente es donde están los conflictos, sobre todo más severos y complicados de la persona. Entonces, nos da una pauta, nos dice qué hacer con el inconsciente, nos da una forma de comprenderlo, pero bueno, las limitaciones que tiene este método es que están sujetos a la interpretación del analista, ¿no? Entonces yo puedo tener una percepción que es totalmente ajena a lo que la realidad de la persona está manifestando. Ahora bien, seguimos con la historia de la psicología y también dentro de una vertiente de tipo psicoanalítico se encuentra un gran autor que es Carl Gustav Jung, suizo de origen, médico de formación, psiquiatra, que coincide con Freud en algún momento de su vida, en algunas ideas. Sin embargo, también hay grandes diferencias con sus ideas y por eso terminan separándose y trabajando cada quien por su cuenta. Jung tiene una visión diferente de las cosas, ¿no? Para Jung, lo más importante es que este inconsciente, que también él considera, coincidiendo con la idea de Freud, tiene una característica particular, ¿no? Y esta característica particular, que lo hace diferente a la teoría anterior, es que dice que el inconsciente, además de ser algo personal, que es con lo que se queda Freud, ¿no? También es un inconsciente colectivo. Y es una idea revolucionaria, ¿sí? En el sentido de que pues nos da a entender que hay características comunes en la mente de todas las personas que conformamos la especie humana. Entonces, fíjense bien porque estos sueños, él habla como los sueños, de los sueños más bien, también como una forma de resolver nuestras problemáticas psicológicas y existenciales, ¿no? Jung es una persona que aporta mucho a la interpretación simbólica del sueño. Y entonces aquí para mí es importante explicar que dentro de este inconsciente colectivo, que es un inconsciente que forma parte de toda la humanidad, y quiero que pensemos para comprender esta idea, en aquellas láminas que nosotros veíamos en la primaria cuando hablábamos de la evolución de las especies, de Darwin, que de repente nosotros sabemos aquí en México que comprábamos la lámina y veíamos cómo había una célula única y de ahí se iba multiplicando, que vivía en un caldo de cultivo que propiciaba la vida, se convertían en peces, en reptiles, en homínidos hasta llegar al ser humano, ¿no? Entonces vemos el proceso evolutivo, tenemos una herencia biológica de las especies inferiores, ¿no? Eso es importante y lo voy a usar para explicar lo que Jung habla referente al inconsciente colectivo. Así como tenemos una herencia biológica, una herencia fisiológica y anatómica, ¿verdad? También tenemos una herencia psicológica, es decir, hemos heredado comportamientos, conductas, instintos de las especies que nos precedieron. Entonces, nuestra mente está conformada por todo eso, ¿no? De hecho, a eso Jung le llama arquetipos, ¿ok? Todas esas situaciones que están en nuestra mente, de forma natural, simplemente por formar parte de la especie humana, se consideran como un arquetipo. La palabra arquetipo tiene la raíz latina y de arcano, que significa lo más antiguo, lo más viejo. Entonces, fíjense bien porque
Lo que Jung propone es que a través del sueño podemos conectar con este gran reservorio de información, que es una información que le corresponde a toda la especie humana y que podemos contactar con situaciones que encaminan el alma a su fin último, ¿no? Jung es el primero que habla de estudiar la psicología desde la etimología, es decir, desde la cuestión de entender la raíz de la palabra psicología como el estudio del alma. Jung sí se dedicó a estudiar el alma humana como un fenómeno espiritual. Entonces, fíjense bien porque aquí lo importante es entender que lo que hace Jung es saber que la mente humana genera símbolos para poder representar realidades que están ajenas a su existencia concreta y específica. Entonces, lo que aparece en el sueño son símbolos. Y estos símbolos obedecen básicamente a las cuestiones arquetípicas. Para hacer un caso más concreto de esto, viene al caso explicar como un ejemplo solamente que piensen, por ejemplo, en las cartas del tarot o en las cartas de la baraja española, que tienen símbolos, ¿no? Están figuras, números, bastos, espadas, copas en la española, hay una jota, una reina, un rey, etcétera, etcétera, y cada uno de ellos tiene una representación de algo, ¿verdad? En las cartas del tarot es mucho más extenso. De hecho, el tarot se puede estudiar de alguna forma comparando a los arcanos, hablan de arcanos mayores, que son un cierto número de cartas, ¿no? Que representan cuestiones simbólicas muy específicas. Entonces, si nosotros equiparamos lo que soñamos con estas cartas, con estos símbolos que están representados en cartas, podemos dar una interpretación también, ¿no? Más bien Jung no habla de interpretación, Jung habla del análisis de los sueños, ¿no? Y para mí es importante que entiendan que quien tiene la respuesta a lo que plantea el sueño es el propio paciente. Entonces Jung es muy complicado, la verdad es que es una persona que se dedica a estudiar demasiado, ¿no? Para entender la elaboración simbólica, él estudia la alquimia, por ejemplo, estudia las religiones, la historia, el folclore de muchos pueblos y va encontrando los puntos en común. Estudió el cristianismo, estudió muchas filosofías, muchas religiones, para poder comprender cómo el hombre elabora las cuestiones simbólicas, ¿no? Nosotros cuando soñamos, a veces no entendemos lo que soñamos porque están representadas simbólicamente muchas de las cuestiones que son arquetípicas y fundamentales en nuestra vida. Acuérdense, arquetípico tiene que ver con lo más antiguo, no solamente en mi vida, sino en la parte de la experiencia humana. Entonces vamos retomando como algunas ideas de estos autores para llegar a lo que yo quiero llegar, que es básicamente el trabajo con sueños desde la perspectiva gestáltica. La perspectiva gestáltica es totalmente polar a la teoría psicoanalítica, ¿no? Es decir, en la teoría psicoanalítica se considera básicamente el método de la interpretación. En la teoría gestáltica nosotros no recurrimos ni a la explicación ni a la interpretación, sino más bien al acompañamiento desde una actitud fenomenológica. Bueno, es un término técnico que finalmente les voy a explicar ahora, ¿no? Quien realmente conoce el sentido del sueño es quien lo sueña. Y aquí viene la primera gran diferencia. O sea, yo no voy a interpretar, yo no voy a tratar de entender los símbolos del otro, sino más bien voy a acompañar a que la persona entienda desde su experiencia lo que el símbolo que está en el sueño le representa y le quiere decir. Entonces, fíjense bien porque desde la perspectiva gestáltica, ¿no? La palabra gestalt, recuerden que tiene que ver con totalidad y la forma en que entramos en relación con el mundo, eso es lo que hace la gestalt, entender la forma en que entro en relación con el mundo para poder actuar en él y tomar lo que necesite. Desde esta perspectiva, el sueño recobra un valor totalmente diferente. Y entonces, para poder explicar el trabajo con sueños, es importante que ustedes sepan que hay un fenómeno que también es común a las otras escuelas, que es un mecanismo de defensa que se conoce con el nombre de proyección. Entonces, ¿qué es la proyección? Se lo voy a explicar. La proyección básicamente es una disposición que tiene la persona de depositar en el ambiente, y el ambiente llámese objetos, personas, situaciones, aspectos que le pertenecen que no reconoce como suyos. ¿Ok? Vamos a pensar también en la proyección como el hecho de ver en otro lo que es mío, ¿no? Decimos, podemos ver la paja en el ojo ajeno y no en el nuestro. Eso es un fenómeno proyectivo. Y todo el tiempo estamos haciendo eso, estamos proyectando. Pero hay de proyecciones a proyecciones, ¿no? Hay proyecciones que son saludables. De hecho, todo lo que nosotros hacemos es una proyección. Es decir, imagínense que ustedes son como un cañón de donde sale cosas y las depositamos en el medio. Lo importante es que
Si somos conscientes de esas cosas que proyectamos, que estamos depositando, no sucede mayor problema con nosotros. El asunto es que cuando nosotros proyectamos y no nos damos cuenta, nos vamos desposeyendo de lo que nos pertenece. Vamos dejando pedazos nuestros por todo el mundo, ¿no? Y esa es la forma de entender la proyección desde una perspectiva un poco no saludable. Piensen, por ejemplo, si hablo de totalidad, como lo hacemos en terapia gestáltica, que ustedes fueran una naranja, una toronja, ¿no? Y que la podemos seccionar en muchos pedacitos, ¿no? Ya la totalidad la fraccionamos. Y que de repente empezáramos a regalar esos pequeños pedacitos de toronja o de naranja a quien se nos diera la gana o a la primera persona que pasara, ¿no? Entonces nos vamos quitando esa parte, nos vamos desposeyendo, a ver, entiendan esto, voy proyectando, voy dando lo mío a otros, ¿ok? Y finalmente yo me quedo con huecos, con vacíos, de esas cosas que yo di, de esos pedazos que yo me quité y los puse en el ambiente, me voy quedando sin ellos. Entonces, de ser una totalidad, ¿verdad? Voy quedando pues con hoyos, con agujeros, con huecos. Y tarde o temprano esos huecos hacen que yo empiece a sentir ansiedad y angustia. No estoy completo, ¿no? No cumplo con la finalidad gestáltica que es lograr la completitud. Entonces, fíjense bien porque la proyección es la desposesión de algo que es mío. Y pueden ser ideas, sentimientos, ¿no? Situaciones. Voy a poner un ejemplo muy específico de esto. El otro día ingresé a un grupo a dar una pequeña sesión y había dos chicas ahí que estaban platicando en lo que se formaba el grupo y una de ellas le decía a la que estaba junto, le decía, oye, ¿ya viste a la chica que está enfrente? Y dice, sí, ya la vi. Y decía esta chica, ¿verdad que tiene cara como de que es bien sangrona? Y entonces yo me quedé pensando, bueno, ¿la conoce? Y la otra le dice, sí, sí tiene cara de que es bien sangrona. Y entonces no me quedé con la duda y le pregunté, igual, disculpe, ¿conocen a la chica? No. Bueno, entonces, ¿cómo pueden asegurar que es sangrona? ¿No? Ah, pues es que se le ve. Bien, eso es una proyección. Están poniendo cosas suyas en alguien, ¿no? Que ni conocen, que ni saben. Bueno, la proyección así funciona. Otra forma de entender la proyección, y les voy a poner un ejemplo muy simple, ¿verdad? Dicen que cada cosa se parece a su dueño. Y es verdad, ¿eh? O sea, y asumo lo que digo y me aguanto por lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero fíjense bien porque si yo les pregunto, observen a su alrededor, y eso que está alrededor, si están en un espacio que les pertenece, cada cosa que está ahí forma parte de una proyección suya. No quiere decir que sea malo eso, pero quiero que entendamos entonces qué es la proyección. ¿Sí queda claro? Entonces, fíjense bien porque si yo voy repartiéndome con todo el mundo y en cada situación, me empiezo a desintegrar, empiezo a contar menos con potencial, ¿no? Mi potencial lo empiezo a diluir. Entonces, toda mi potencial, toda mi energía, toda mi fuerza, lo que es mío propiamente, ¿verdad? Lo tengo repartido por todos lados. Y entonces, la perspectiva gestáltica, lo primero que me dice respecto al sueño, es que tenemos que ayudar a que a través del sueño se logre la integración de la personalidad. ¿Por qué a través del sueño? Así como Freud decía que el sueño es el camino real a llegar al inconsciente, el creador de la terapia gestáltica, el doctor Friedrich Salomon Peirce, decía que el sueño es el camino real a la integración de la personalidad. Y va en este sentido, ¿ok? Ahora, para esto tenemos que entender que el sueño, desde la perspectiva gestáltica, se trabaja, no se interpreta, no se analiza, se elabora, se acompaña a la persona a elaborar el sueño. Y partimos de una premisa muy simple, ¿no? Si sé que el sueño es proyección, lo contrario a la proyección, ¿verdad? Es regresarme lo que ya deposité en el ambiente. Regresármelo. Y ese regresármelo, ¿verdad? Nosotros le damos el nombre de identificación. O sea, ya no voy a ver lo mío en el otro, lo empiezo a asumir en mí. Tiene que ver con la responsabilidad de mí y con tomar lo que es mío, ¿no? Eso que dije de alguien, en realidad es una proyección, ¿no? Y muchas veces me preguntan, oye, pero si esa persona es bien sangrona, bueno, si ya la tratamos más de 10 y vemos que tiene esas características de sangronería, lo más probable es que sí también sea sangrona, ¿no? Pero ¿por qué elegimos ver lo que queremos ver? O sea, finalmente es el punto, vemos de la realidad lo que queremos ver. Entonces, vuelvo al tema, ¿no? Lo contrario a la proyección es la identificación. Y aquí empezamos a explicar lo que hacemos con los sueños en Gestalt, ¿no?
Cuando doy un trabajo con sueños o cuando doy un taller de manejo de sueños, lo primero que les digo, bueno, hay situaciones para poder trabajar un sueño, porque hay sueños muy pequeños, hay sueños muy largos, hay sueños que parecen telenovelas, ¿no? Que la gente nos va explicando que se levantó, hizo lo que tenía que hacer, regresa a dormir y continúa soñando. Son fenómenos que son entendibles y normales, ¿no? Entonces, aquí lo más importante para mí es explicarle a la gente que cada elemento del sueño, esto es lo primero que proponemos en Gestalt, cada elemento que conforma tu sueño, cada símbolo, cada emoción, cada mensaje, cada escenario, cada ambiente, ¿verdad? No es otra cosa más que una parte de tu personalidad, aunque no lo parezca, ¿no? Precisamente por eso lo proyectamos, porque no lo asumimos como propio, lo ponemos afuera. Entonces, cada cosa que sueñas, eres tú, aunque no te guste, ¿ok? Bien, entonces, partiendo de esta idea, la siguiente idea es, para trabajar un sueño hay que volverlo al presente, hay que convertirlo en algo que sucede ahora. Esto es muy gestáltico, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es pedirle a la gente que describa su sueño como si lo estuviera experimentando ahora, en tiempo presente y en primera persona, ¿ok? Entonces la gente empieza a entrar en relación con lo que está viviendo, lo va retomando, lo va viviendo, lo va experienciando. Después de esto, le pedimos a la persona que elija una parte que le parezca que es la más importante del sueño, la que ella decida, la que considere que es la más importante. Y entonces nos quedamos con un fragmento del sueño. ¿Ok? Ya no trabajamos con toda la historia, tomamos una pequeña parte del sueño. ¿Ok? Y a partir de ahí le pedimos a la persona que se identifique con cada elemento que forma esa parte del sueño. Identificarse quiere decir convertirse en ese elemento que se sueña. ¿Sí? Hace unos días alguien me platicaba, bueno, es que soñé que era un zapato viejo, ¿no? Y entonces yo le pido, pues conviértete en ese zapato viejo de tu sueño. ¿Cómo es tu vida siendo ese zapato viejo? Y empezó a darme una descripción desde la experiencia de ser zapato viejo, que llegó el momento en que dijo, oh, ya entendí a qué me estoy refiriendo con esto, qué es lo que estoy viviendo al tomar esto de mi sueño. Entonces fíjense bien porque no solamente tomar un elemento, sino es entender la dinámica que hay en esa escena con los diferentes elementos que hay en el sueño. Me tengo que identificar, tengo que establecer diálogos entre las partes con las que se sueña. ¿Ven? Yo no intervengo, yo no interpreto. La misma persona es la que va entendiendo y descubriendo qué es lo que su sueño le está devolviendo. ¿Ve? El sueño te hace un regalo, el sueño te devuelve todo lo que es tuyo. Entonces entendamos eso, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es entender lo que nos da el sueño. Y no entender desde la racionalización, sino es entender desde la propia experiencia, desde la emoción, desde lo que estoy viviendo, desde lo que en ese momento estoy experimentando para retomar lo que es mío. Después de que hacemos esto, ¿verdad? Buscamos algunos elementos que puedan estar todavía en el sueño, porque el sueño no solamente es una devolución de proyección, esa es una parte importante. O sea, tomo mi proyección, retomo lo que es mío, me voy identificando y habitualmente en poner atención a las partes que me parece que no son mías, ¿no? Las más difíciles de entender. A lo mejor alguien dice, yo soñé con algo malo, ¿no? Soñé con un personaje malo. Bueno, también eres ese personaje. No, pero dicen, yo no soy así, claro. A lo mejor no lo actualizas, pero está presente y tu inconsciente te está poniendo al tanto de algo que ya pusiste afuera de ti, de algo de lo que no te quieres hacer responsable. Entonces, a través de esta dinámica, de esta interacción, vamos recibiendo lo que nuestro inconsciente nos devuelve, nos pone en primer plano, ¿verdad? Nos pone como el elemento central de eso. Entonces, el sueño forma parte de la integración a través de la incorporación de las proyecciones, ¿no? Hasta aquí yo creo que es muy sencillo explicarlo, ¿no? Trabajar con Gestalt es vivirlo, ¿no? Podemos explicar Gestalt, pero es como tratar de explicarles qué es la lluvia. Para que ustedes la entiendan, pues se tienen que parar debajo de salir a la lluvia y mojarse, ¿no? Eso es básicamente lo que le digo. Entonces, para entender el trabajo con sueños, lo que tienen que hacer es meterse a un trabajo con sueños. Entonces, bien, el primer acercamiento para mí es ver, la integración de la personalidad viene desde esta idea de retomar la proyección. La segunda, ¿verdad? Los sueños en Gestalt también tienen que ver con el hecho de ver mini guiones, ¿verdad? Los sueños, para Fritz Perls, el creador del enfoque, él dice que la creación más natural del ser humano es un sueño. Ahí no hay distorsión. O sea, si yo quiero verme en realidad como soy, tengo que voltear a ver el sueño. Y en el sueño aparecen historias, ¿verdad?
Y esas historias forman pequeños guiones. Un guión, como nosotros lo podemos entender, básicamente es un papel a desarrollar, es una serie de condiciones que me van a permitir jugar un papel, ¿no? O sea, entendamos eso. Entonces, el guión tiene que ver con eso, el guión de mi vida, el guión presente, el guión actual, ¿qué está pasando con mi vida? Y entonces el sueño me pone en contextos, ¿no? Para nosotros en Gestalt es importantísimo saber en qué lugar se está llevando a cabo el sueño, porque habitualmente es lo que nos platica la gente al principio, ¿no? Nos dicen, soñé que estaba en la isla de, no sé, es mi proyección, ¿no? Me responsabilizo por eso. Entonces, bueno, está en un lugar. Ahora, ese lugar es el escenario donde se está desempeñando una historia, que es el guión de vida. Hay gente que me dice, soñé que estaba en un camión, soñé que estaba en una boda, soñé que estaba en casa de no sé quién. Ese es el escenario donde se va a llevar a cabo una historia. Y esa historia tiene básicamente un comienzo, una pequeña trama, y a veces se llega a desenlace, no siempre. Entonces tenemos que entender que también el sueño me da una parte del guión de mi vida. ¿Cómo me estoy viviendo yo en este momento de mi vida? Como guión, como historia, ¿no? Con este desenlace previsible, digamos así. Entonces, fíjense bien porque los sueños también nos devuelven esa parte de entender mi vida en un continuo, no solamente en el presente, sino también en un continuo, ¿no? ¿Qué me dice mi guión? ¿Es un guión favorable? ¿Es un guión triste? ¿Es un guión, no? Entonces tengo que entender cómo me estoy viviendo a partir de esa historia del guión de vida. Esa es la segunda forma de entender el sueño y que tengo que integrar también, ¿no? Entender cómo me estoy viviendo en este momento de la vida. La tercera forma de entender el sueño es como un recordatorio de asuntos inconclusos, de cosas que han quedado pendientes a lo largo de mi vida. Sobre todo en el plano emocional, ¿no? Porque ahí llega el punto en donde poder expresar lo que estamos sintiendo, poder sentirlo, vivirlo, ¿no? Inhibimos nuestros sentimientos, los guardamos, los reprimimos, los desplazamos, los distorsionamos. Entonces, es importante que entendamos que tenemos una gran cantidad de asuntos pendientes, importantes en nuestra vida. Y entonces, cuando el sueño nos devuelve un asunto inconcluso, ¿verdad? Tenemos que hacer lo necesario para resolverlo, para buscar nuevamente la completitud. Y aquí podemos encontrar muchos asuntos pendientes, ¿no? Sobre todo relacionados con pérdidas, relacionados con situaciones difíciles, ¿no? Cosas que no hemos querido enfrentar. Habitualmente el sueño nos los regresa. Vean lo generoso que es un sueño, ¿no? A veces nos asusta, a veces nos espanta, pero lo que hace el sueño es devolvernos aquello que nos está diciendo, tienes que resolver esto. Y hay sueños que son recurrentes. A ver, pongan atención a eso porque yo me he encontrado personas que me dicen, es que por temporadas sueño lo mismo. A lo mejor la historia de los personajes cambian un poco, pero la historia es la misma, ¿no? Y lo he soñado desde que tenía 12 años y son personas que a la actualidad tienen 30, 40 y lo han soñado en diferentes etapas de la vida. Es un sueño recurrente. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un asunto inconcluso no resuelto, que se manifiesta en el sueño, que se identifica en el sueño. Dándole vida a cada elemento del sueño también vamos encontrando los asuntos pendientes y los tenemos que resolver ahora, en el presente. Una vez que se resuelven, ese sueño recurrente deja de serlo, va desapareciendo, ya no se presenta más en la vida. ¿Ok? Entonces, vean, esa es otra forma de entender el trabajo con sueños. Bueno, antes de continuar, les agradezco la atención y pues saludar a algunas personas que nos han mandado saludos, a Dora María Pérez, hola Dora, a Jackie González, Claudia, ¿cómo estás? Claudia Urquiza Olmedo, Maura, Valeria Sánchez, Adalberto Flores, Ana María Molina, hola Ana, ¿cómo estás? Héctor Sánchez Morales, hola Héctor, Eber Arzola, gusto Eber, tenía mucho tiempo que no sabía de ti. María Margarita Muñoz, hola Margarita, Elizabeth Lozano, de aquí de Tlaxcala, es que tengo otra amiga que es Lili Lozano también y está en Cancún, y alguna vez tuve una confusión con eso, pero aquí especificó, es mi amiga de Tlaxcala. Karen González Corona, Carlos Miguel Sosa, hola Carlos, ¿cómo estás? Muchos años de no verte. Diego, Diego, no alcanzo a leer, de Limón. Aurea Jiménez, hola Aurea, ¿cómo estás? Gusto saludarte también. María Dolores Pérez Molina, hola Lulú, gusto saludarte también. Perla Edalia, ¿cómo estás Perla? También fue alumna mía. Y hace una pregunta, Perla, yo creo, que dice, ¿qué sucede si sueñas algo que fue lo último con lo que viste o te contaron una noticia, una imagen, un audio
etcétera. Bueno, esto tiene que ver con los asuntos pendientes. No cerré, no terminé, ¿verdad? Entonces, tengo que retomar eso que terminé para concluirlo de la manera que sea la más satisfactoria para mí. Quiero que se den cuenta que en realidad todas las cosas ya terminaron. Un día termina y se termina, o sea, es como si vamos al teatro y cierran el telón, la obra se acaba, ¿no? Yo no entiendo por qué hay gente que se queda esperando que el final sea diferente. Ya, como que acabó, acabó. Y si no me gusta, yo tengo la posibilidad, primero, de entender por qué no me gusta, o qué me impresionó, qué me marcó, qué me improntó, para poder darle la resolución correcta, ¿no? Aquí probablemente estamos hablando de una situación traumática, así como lo plantea Idalia, ¿no? ¿Qué fue lo último que vi? Bueno, tiene que ser una noticia muy impactante y a veces, a ver, la gente que estamos ayudando nos exponemos al trauma vicario, que es básicamente de tanto escuchar problemas, a veces nos genera cierto estrés y cierta ansiedad, ¿no? Nos genera a veces el síndrome de estrés postraumático secundario. Entonces, ojo con esto. Esto quiere decir a veces que tenemos que atendernos también los psicólogos, los psicoterapeutas, en estas condiciones de atender nuestra persona. Entonces, Idalia, yo creo que tienes un asunto pendiente, ¿no? Por eso te quedas con esa información, no la elaboraste, la pasaste directo al inconsciente y hay que resolverla, hay que traerla al presente para resolverla. Básicamente la emoción, o sea, no tanto la noticia, sino lo que la noticia impactó y generó en ti. O sea, básicamente la emoción que manifestó y brotó de ti. Eso es lo que hay que encontrarle una resolución. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a retomar nuevamente la idea de los sueños. Ya vimos cómo el sueño también tiene que ver con asuntos pendientes, ¿verdad? Cómo de alguna forma nos está devolviendo información y nos tenemos que comprometer con eso, porque si no nos comprometemos con eso, seguimos teniendo esos huecos. Vean, hace rato hablaba de integrar la personalidad. Un sueño no elaborado nos sigue teniendo un asunto no resuelto, no concluido, nos sigue teniendo como huecos en la personalidad. Piensen, por ejemplo, en esos quesos que a veces vemos en las historias, ¿no? Bueno, en el supermercado, el queso gruyere que está lleno de hoyos, que eso es lo que le da un tono particular al sabor del queso. Bueno, pero en nuestro caso nos quedamos con huecos, ¿no? Y esos huecos pues no hacen que funcionemos de una forma íntegra. Acuérdense, esto nos lleva a tener sentimientos de ansiedad, ¿verdad? De incapacidad, de limitación. Entonces, por eso es conveniente retomar el sueño. Entonces vean cómo vamos elaborando ya a varios aspectos, ¿no? Y empezamos entendiendo que el sueño tiene que ver con asuntos pendientes, que tiene que ver con integrar las proyecciones, que tiene que ver con el guión de vida, ¿verdad? Pero también el sueño, y esta es la parte final para empezar a perfilar ya el término de esta platiquita, tiene que ver con la idea de Gestalt de que los sueños también son un mensaje existencial, ¿verdad? Es decir, el sueño me devuelve con mucha precisión, o me da con mucha precisión, la forma en que estoy viviendo mi existencia ahora, ¿no? Esto va aunado a la idea del guión, pero también a veces no es tan claro el guión, ¿no? A veces recordamos cosas muy pequeñas del sueño. Y entonces voy a poner un ejemplo de esto cuando estamos trabajando un sueño y la persona se identifica con un elemento. Después que describe esta condición que da del elemento, le pedimos que al final de la frase diga, y esta es mi existencia, ¿no? Por ejemplo, una persona estaba soñando que estaba en un mercado y que había muchísima gente y que se perdía. Y entonces en ese momento yo le pedí que terminara la frase diciendo, y esto es mi existencia. Y entonces cuando se dio cuenta de eso, entró en conciencia de que finalmente se estaba viviendo de esa manera, como si estuviera perdida, ¿no? Y esto, bueno, también es importante como recordar que el sueño me pone en contacto con lo que estoy viviendo hoy, ¿no? Con lo que estoy viviendo ahora, con lo que necesito en la actualidad, con aquello que tengo que elaborar. Los sueños también nos plantean interrogantes, ¿no? Porque de repente yo quiero dejar de fuera, en este trabajo de sueño gestáltico, toda esta historia de que si sueñas que hay un velo de novia es porque te vas a morir, o no, eso parte del folclore, es parte de la cultura, es un elemento de proyección, pero no representativo de las personas, ¿no? Los sueños son experiencias individuales, únicas, son creaciones personales. Y en esa creación personal nosotros tenemos que encontrar el sentido y el significado del sueño. Entonces, a veces puede ser tan confuso, ¿no? Y yo creo que mientras más confuso el sueño, nos da mucho más elementos con los que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque si tuviéramos claridad, la mente consciente lo tendría presente y sabría qué hacer. Pero en realidad no, o sea, mientras más caótico el sueño, desde mi punto de vista,
¿verdad? Es mucho más rico y atractivo trabajar con él. Tenemos pesadillas también y también a mí me gusta trabajar con sueños. Cada vez que trabajo con sueños le digo a la gente, si traen pesadillas mejor. ¿Por qué? Porque la pesadilla trae una carga emocional más intensa. Nos habla de un asunto pendiente o de una situación más complicada a resolver, algo que es definitivo para la persona que va a trabajar, algo que realmente va a cambiar su vida. Entonces, no le teman a las pesadillas, ¿no? Déjenlas, acéptenlas, asúmanlas y es material para que lo vayamos elaborando. Algunas recomendaciones para trabajar con sus sueños. Bueno, hay personas que de repente me dicen, no, yo no sueño, ¿no? Y la verdad es que, bueno, fisiológicamente eso es imposible. Fisiológicamente todos dormimos. Hay que diferenciar lo que es dormir de soñar. Fisiológicamente todos dormimos, todos tenemos un espacio donde, ¿verdad? Nuestro organismo tiene una renovación que se da a través del sueño y durante el sueño, durante el dormir, y durante el dormir soñamos. Está estudiado que tenemos varios sueños por la noche, ¿no? Alrededor de 3 o 4, y pues suceden en momentos muy cortos. Entonces hay personas que no recuerdan los sueños. Entonces quien diga que no sueña, hay que preguntarle mejor por qué no recuerda sus sueños, ¿no? Y entender que como todos soñamos, ¿verdad? No todos lo recuerdan, que es lo importante. ¿Y por qué no lo recordamos? Porque a veces las situaciones que nos plantea el sueño son tan amenazantes que no las queremos ver. Es una forma de evasión, es una forma de evitación, de no entrar en contacto con esta parte de fondo que tenemos de vida, que nos está de alguna manera devolviendo cosas que tenemos que resolver, ¿no? Somos fóbicos, somos miedosos, tenemos miedo de enfrentar la realidad, de entendernos, de conocernos, de ver lo que está sucediendo con nuestra existencia. Entonces es más fácil evadir el sueño o no tomarlo o no responsabilizarse de él. Entonces es importante que lo consideren. En Gestalt tenemos algunas herramientas para trabajar con las gentes que no sueñan, ¿no? O sea, hablamos de trabajar con el no sueño. ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, pues así como proyectamos en el sueño y que cada elemento del sueño es una proyección, el no recordar los sueños también lo podemos trabajar como una proyección. Y entonces le doy vida a través de un espacio que le tengo que destinar y hablar con la parte esta que me impide recordar los sueños, ¿no? Con la represión. Yo tengo que echarme un diálogo con la represión y entender qué está haciendo con el sueño. Entonces, bueno, eso es una forma de empezar a invitar a la gente que trabaje con sueños. Hay autores como Jung, yo les decía, ¿no? Que de repente plantea toda una metodología de trabajo con sueños y él sugiere tener un diario de sueños. Y el diario de sueños, se los recomiendo, es bien, bien importante tener como una referencia. A ver, quiero que entiendan esto también, porque ¿cuánto del tiempo de nuestra vida nos las pasamos despiertos, en estado de vigilia? Pues básicamente la mitad de nuestra vida. La otra mitad de nuestra vida nos las pasamos durmiendo. Y la mitad del dormir es el soñar. Es decir, una gran parte de nuestra vida es en sueños. Tenemos una alteridad, tenemos otra persona que vive en el sueño, que tiene también sus dinámicas, sus experiencias, sus compensaciones, su limitación. Entonces, como no lo tenemos visado, como no lo tenemos claro en nuestro alcance consciente, lo que les sugiero es empezar a hacer una libreta de sueños. Una libreta de sueños es algo muy personal, es algo muy representativo. Entonces, sí les pido que lo tomen con mucha propiedad, que de repente, si quieren tener su libreta de sueños, pues vayan a la papelería, vayan a varias, escojan una libreta que les llame la atención, el tipo, la forma, que digan, esta es mi libreta de sueños. La pueden decorar también de la manera en que ustedes se sientan a gusto, ¿no? Con la decoración de la libreta o como quieran forrarla, como quieran vestirla. Es bien importante porque les recuerdo, es algo importante. Se sugiere tener la libreta de sueños al lado de nuestro buró o cerca de nuestra cama, con la pluma correspondiente, por supuesto. Y previo al dormir, nosotros podemos darnos una pequeña inducción para recordar sueños, ¿no? Nos tenemos que decir, bueno, lo que voy a hacer es recordar el sueño, así nos lo tenemos que decir. Voy a recordar mi sueño y en cuanto esté dispuesto me voy a levantar y voy a escribir lo que recuerdo. Puede ser que les falle unas veces, pero esto con el tiempo se va volviendo un hábito y van a empezar a recordar sus sueños. Y entonces lo que les sugiero es que los apunten, porque fíjense, en el desplazamiento, aquí viene la idea de Freud. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que recuerdan un sueño y la primera vez que lo cuentan lo modifican y la segunda lo van a modificar otra vez y cada vez que lo platican lo van a modificar, porque le vamos restando potencia al sueño. Entonces lo más importante es que despertando yo escriba las cosas que recuerde de lo que soñé. ¿Ok? Se les recomienda que escriban
del lado derecho de la libreta. Hagan de cuenta, esto que les voy a mostrar es la libreta, ¿ok? Así, ¿ok? De su lado derecho de ustedes, así, mi lado derecho, ahí voy a escribir, y el lado izquierdo lo voy a dejar libre. ¿Por qué voy a dejar libre el lado izquierdo de la hoja? Porque después, cuando tenga el tiempecito suficiente, voy a leer lo que recuerdo del sueño, y en la izquierda, del lado izquierdo de la libreta, voy a apuntar lo que yo recuerde, o lo que me indiques, o lo que yo pueda saber, o lo que yo pueda entender de ese sueño. ¿Ok? Lo que me lleve a pensar ese sueño, lo que me lleve a sentir, lo voy a escribir del lado izquierdo. Y entonces vamos poniéndole fecha, y así vamos datando cada sueño que tenemos. Y van a ver cómo poco a poco van a ir entendiendo los personajes que se presentan en su sueño, las dinámicas que hay entre ellos, los conflictos que no están resueltos en el sueño. Eso es un elemento para atraer al trabajo con sueños, ¿no? Para poder hacerlo de una forma más dinámica. Entonces, bueno, voy a también aquí contestar saludos a Chava Sosa Lerista. Hola, sobrino, ¿cómo estás? Un abrazo. A Rocío Pérez, a Claudia, pregunta, ¿qué significa que casi nunca me acuerdo de mis sueños? Bueno, creo que nos adelantamos un poquito a explicar esto antes de tu pregunta. La verdad es que tenemos reprimido los sueños, ¿no? O sea, a veces, digo, no tampoco tenemos por qué recordar todo el tiempo los sueños, pero sí de vez en cuando tener una remanente de lo que hemos soñado, porque es la forma de estar conectados con la alteridad que yo les digo, con el otro yo que soy durante el sueño. ¿Por qué? Porque es una forma de enriquecernos también, ¿no? Digo, no pasa nada si no recuerdo los sueños, ¿no? Ni se preocupen, ¿no? Podemos vivir con eso. Sin embargo, no podemos a veces entender cómo resolver un conflicto si no miramos al sueño. Entonces, habitualmente no recordamos los sueños porque estamos programándonos para no recordarlos, simplemente, ¿no? Entonces, porque reprimimos contenidos, porque no les damos un valor, porque no le tenemos tanto interés, y esa es una de las razones por las cuales no recordamos nuestros sueños, ¿ok? Entonces, Magda Pérez Jiménez, hola Magda, ¿cómo está? Fue mi alumna también. Amanda, ¿cómo estás? Ercilia, hola Ercilia, ¿cómo está? Mucho gusto saludarla, está en Campeche. Sí, ya sé que está en Campeche, gusto saludarte. Marco Islas Bautista, hola Marco. Dice una pregunta, ¿qué pasa cuando soñamos, pero cuando despertamos no nos acordamos? Pero sabemos que sí, tenemos una sensación. Bien, si hay un remanente, date cuenta, o sea, una cosa totalmente diferente es no recordar nada porque nos levantamos así, ¿no? De sobresalto a veces, o calmadamente, y como si nada. Pero a veces tenemos la sensación de que pasó algo en la noche, que soñamos cosas, ¿no? Esa emoción que tú tienes, y es un elemento para empezar a poder trabajar con una emoción, una sensación, una experiencia. Haz de cuenta que es como el hilo de la madeja que tenemos que empezar a jalar para encontrar lo que realmente necesitas expresar o resolver. Pero qué bueno que te pasa eso, ¿no? Al menos tienes un remanente, tienes algo que queda del sueño, no es que tengas olvidado. Conscientemente a lo mejor no te acuerdas de los símbolos o de la historia o de lo que sea, pero sí tienes una emoción o una sensación, ¿no? Entonces quiero que pongas atención a eso y que te permitas como irla desarrollándose, no la limites ni la quites, ¿no? Si tú lo reconoces al despertar, ¿verdad? En ese momento permite que esa sensación crezca, se desarrolle por sí misma y naturalmente va a llegar algo a ti, un pensamiento, una emoción, un hecho, que ese es el que debes tomar tú para empezar a poder trabajar con tu historia en la noche, ¿no? No sé si es claro con esto, o sea, es suficiente, pero ve, en realidad es diferente no tener una historia recordada a tener simplemente la sensación de que algo pasó, ¿no? O sea, sí es importante, ¿no? A veces nos levantamos asustados, los sueños, a ver, los sueños son realidades que vivimos, ¿no? Son realidades disminuidas y diferentes. La imaginación es un equiparable al sueño. Hay gente que se sugestiona, te voy a poner un ejemplo de esto, para que veas de qué se trata el asunto, cómo nuestra mente trabaja de una manera espectacular. ¿Ustedes alguna vez han ido a ver una película de terror al cine? Pero de esas de terror, que casi te sales corriendo antes de que pase otra cosa. Bien, quiero que te des cuenta que después que sales de la sala puedes olvidar por un rato la película, pero llega el momento en que llegas a casa, te sientas y empiezas a tener una sensación parecida a la que tenías en el cine. Hay una experiencia, hay algo vivido, ¿no? Entonces, piensa en lo mismo. Yo soñé cosas, no recuerdo qué, pero tengo esa experiencia de lo ya vivido. Entonces, es importante que conectes con eso, ¿verdad?
Me están pasando otra pregunta. Valeria Sánchez dice, una duda sobre los sueños inducidos. ¿Realmente podemos controlar conscientemente nuestros sueños? No, controlar no. Podemos darnos una inducción. Fíjate bien, podemos sugerir cosas. A ver, te voy a explicar esto de las sugerencias. Y tiene que ver con toda una historia de lo que es la hipnosis específicamente, porque hay un procesito muy sencillo para explicar el fenómeno hipnótico cuando se hace profesionalmente y en acompañamiento de alguien, ¿no? Empezamos primero con la sugestión prehipnótica, ¿no? ¿Qué es esto de la sugestión? Vean, te lo voy a plantear de esta manera. ¿Alguna vez han ido a comer a un restaurante y les llevan la carta y el mesero les dice, la sugerencia del chef? La sugestión es una sugerencia. La puedes tomar o no. La sugestión es igual. A veces nosotros tenemos esa información, ¿verdad? Nos llega y entonces pues, empezamos a pensar en cosas y hacer cosas y todo este asunto de empezar a tener información que en este momento a lo mejor no tenemos tan claro y que no necesitamos pásame la hojita de la pregunta de Andrea. Entonces, date cuenta que nos podemos sugerir cosas, ¿no? Pero tanto como controlar, no. Si lo controlamos, ya forma parte de la mente consciente. Y entonces ya deja de ser un sueño. Ya es calidad de otra característica, pero no es un sueño, ¿no? Entonces, para mí es importante que veas, sí podemos darnos sugerencias, ¿no? Decir, bueno, pues hoy a lo mejor quiero soñar con el artista que me gusta. Y vas a soñar con él. No puedes controlar lo que pase, pero sí te das una sugestión, te das una sugerencia. Eso sí es posible, ¿eh? De hecho, hay experimentos sobre eso y está comprobadísimo que sí podemos darnos alguna sugerencia, pero tener control no, es otro estado diferente al sueño, ¿no? Son estados hipnagógicos donde la mente consciente está activa y participativa y tienes, ¿no? Es otra cosa, no es un sueño precisamente. Entonces, no es posible. ¿Hay sueños inducidos? Sí, ya lo platiqué, ¿no? Pero no podemos controlarlos conscientemente, no podemos darle una dirección definitiva a eso que estamos soñando. Maura me pregunta, hola Maura, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿qué pasa cuando sueño que se muere una tía y el mismo día tiene un accidente su hija? Saludos. Esta pregunta está muy interesante y te lo voy a explicar desde la perspectiva de Carl Gustav Jung. Jung descubre un fenómeno que se llama percepción subliminal, ¿ok? Y voy a tratar de explicar esto de una forma muy sencilla. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos focalizar nuestra atención en algo conscientemente ahora, ¿verdad? Que está enfrente a mí, puede ser que estén viendo algo específicamente, pero también hay cosas que están a mi alrededor. Y cuando yo les digo, vean las cosas que están a mi alrededor, su foco cambia, pero si no, están atentos a lo que estoy diciendo. Bien, el hecho de que estén atentos a algo no quiere decir que lo demás no exista. Su mente también lo registra su mente inconsciente. A ver, voy explicando. ¿Sí? Mi mente consciente pone atención en algo, mientras mi mente inconsciente recibe toda la información que hay alrededor. No me doy cuenta, pero sí la recibe. Es más, en sus casitas donde estén ahora. Están pasando cosas que ustedes no se dan cuenta que están pasando, pero están pasando. Y quien lo registra es su mente inconsciente. Bueno, toda esa información que no registramos conscientemente se va a un nivel preconsciente o inconsciente, donde se incuba. Se incuba, así como un huevito de pollo. Va generándose, va formándose, ¿no? Y de repente nos bota el consciente, ¿ves? Y entonces la percepción subliminal tiene que ver, hay cosas que están lejos de mi conciencia, pero ya están en mi inconsciente. Y tarde o temprano pueden salir, tarde o temprano. A ver, de repente yo voy a visitar a la tía, sé de la tía, estoy viendo cosas que mi inconsciente capta. Y entonces yo puedo soñar. A eso Jung le llamó sueños anticipatorios. A ver, fíjense bien, no soñamos las cosas como van a pasar. Tenemos una idea de lo que puede pasar. Son sueños anticipatorios. Jung les llama así. Debido a la percepción subliminal, yo recibo signos, señales, las voy incubando y de repente en mi sueño me aparece accidente, pérdida, lo que sea. ¿Ok? Y pasa, si no es con la tía, es con un familiar. Pero mi inconsciente me avisa. ¿Ok? Acuérdense. Los sueños premonitorios son otra cosa, ¿no? Y Jung también estudió los sueños premonitorios. Jung fue un especialista en trabajar sueños. Acuérdense que él elaboró mucho la cuestión de la simbología y todo este asunto. Entonces Jung a lo largo de su vida estudió entre sus sueños personales, los de sus pacientes, familiares, conocidos, alrededor de 60,000 sueños. O sea,
nada despreciable la cantidad, es una muestra muy representativa. Y de todos los sueños que él estudió, encontró que había 2 sueños premonitorios, o sea, sí existen. Y la premonición tiene que ver con ver cosas que van a pasar en el futuro. Y aquí ya me estoy metiendo en complicaciones, ¿verdad? Porque, la verdad, para explicar toda esta teoría, tienen que leer un libro de Jung que se llama Sincronicidad, ¿no? Que es una explicación no causal de las cosas. Es decir, Jung explica que las cosas no suceden porque haya, si A, entonces B, ¿no? No hay una relación causal. Jung habla de que hay sincronicidad, que convergen una multitud de factores para que suceda un acontecimiento único y particular. Entonces, para poder explicar los sueños premonitorios, Jung recurre a la teoría de la sincronicidad. Es decir, si hay sueños premonitorios, son excepcionales, son muy excepcionales, pero sí los llega a ver, ¿no? Entonces, hay gente que dice, es que yo soñé eso y pasó eso. Ah, felicidades, ¿no? O sea, finalmente tiene un valor para la persona, ¿no? O sea, a gente que dice, me asusto por lo que sueño porque sé que va a pasar. Bueno, a veces puede ser, no siempre. Entonces, ojo con eso de la premonición, no siempre pasa, pero es diferente a un sueño anticipatorio. Por eso ve, lo que soñaste de la tía y luego la hija, vas asociado con estas ideas de la anticipación que de la premonición. ¿Cuál es la explicación de lo que soñamos pasa después? ¿Cómo sabemos que eso pasará? Ya, yo creo que a veces me adelanto a las preguntas, pero finalmente tiene que ver con eso, ¿no? A veces, también, a veces confundimos cosas, ¿no? Nuestra mente dice, esto ya lo viví, esto ya lo vi, ¿no? Es un fenómeno también muy común, son los famosos déjà vus, que también de alguna manera nos confunden y a veces nos complican la vida. Pero te digo, realmente podemos anticipar cosas, pero no con un grado de predicción al 1000%. O sea, eso es remotamente posible. Sí es posible, pero es muy remoto, ¿no? Y yo no conozco hasta ahorita a alguien que me confirme y que me compruebe que tiene sueños premonitorios, ¿no? Viene la gente y me platica, es que así como lo soñé, así pasó. Yo no tengo evidencia de eso. Le creo a la persona, sí, sí le creo. Pero la verdad es que no confío muchas veces en la percepción que tiene la gente. Entonces fíjate bien porque soñamos y pasa después, sí, cosas similares, cosas parecidas, nunca con la precisión y con la forma en que lo soñamos, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, yo creo que sí, por aquí hay un par de preguntas y le agradezco a Daisy, que es mi esposa, que siempre me echa la mano aquí pasándome los saludos, los tips, toda esta historia de los saludos. Entonces, Sandra Pérez pregunta, ¿en la familia tenemos creencias de la muerte? Una muela que se cae, un día soñé que mi tía al otro día murió, saludos. Oh, sí, te digo, es parte del folclore. A ver, fíjate bien porque el folclore forma parte del inconsciente colectivo. Entonces tampoco puede ser tan falso que podamos soñar una cosa y después pase, ¿no? O sea, la forma en que el inconsciente elabora y procesa, a ver, tiene que ver con una idea que ya se nos fue dada. Entonces, tienes razón, hay creencias familiares y los vamos confirmando, que es lo mejor y lo peor del caso, porque de repente nos dicen, es que en la familia tenemos esa habilidad, esa virtud, ese don incluso de predecir cosas, ¿no? Y no lo dudo, sí lo pueden llegar a hacer, pero ve, esto más bien es como parte de una explicación en el nivel inconsciente colectivo. Todo el folclore, ¿verdad?, converge en un punto importante. Y ese punto importante es la explicación del inconsciente colectivo. Tenemos una sabiduría milenaria, un acúmulo de información de pues, toda la humanidad que nos precede. Y entonces pues ahí se van depositando cosas. Y de vez en cuando salen, ¿eh? O sea, de repente tenemos sueños impresionantes, padrísimos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver? Pues el inconsciente colectivo se manifiesta de muchas maneras y sus manifestaciones son muy asombrosas. Te digo, aquí precisamente desde la idea del inconsciente colectivo con la sincronicidad podemos explicar los sueños premonitorios. Pero es una teoría muy compleja y la verdad es que tenemos que echarnos una charla como de 4 horas para poder explicar eso. Janet Cuevas, ¿cómo estás, Janet? Mucho gusto saludarte. Buenas noches. Bueno, entonces con esto doy por terminada la plática del de hoy. Me da mucho gusto tenerlos pues acompañándome, siguiéndome, viendo lo que estamos haciendo aquí y pues me queda más que ponerme a sus órdenes. Ya saben, estamos aquí, cualquier duda que tengan por este medio se pueden comunicar, nosotros les seguimos contestando, les seguimos atendiendo y agradezco su atención y pues nada más, ¿no? Que se la pasen súper bien, espero que les haya gustado, que les haya servido de algo y bueno, pues
me despido de ustedes. ¿Ok? Que tengan buena noche. Hasta luego.